Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, ya veis que al lado tengo aunque está lejos, a nuestro amigo Jordi Serdá. Y hoy vamos a hablar de la Revolución Francesa, capítulo 1 o capítulo 0, los prolegómenos. Porque podemos pensar, de pronto la gente irritada, historia oficial dice así, irritada con las injusticias del antiguo régimen se alza. Bueno, no, fue de todo menos una revolución popular. No lo veremos en este capítulo, lo veremos en el siguiente, que ya nos meteremos más en harina, pero sí que es importante saber que esto no sale de la nada, que ya tenía precedentes, y los precedentes más antiguos ya vienen de... Bueno, siempre uno se puede remontar más atrás. Podríamos remontarnos a los primeros reyes franceses con ínfulas totalitarias, como aquel que mató a los templarios, pero eso ya, aunque esa dinastía se extinguió, pero ya dejó ahí un... Todos eran capetos, ¿eh? Los Borbones eran una rama paralela de los capetos, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Bueno, es que tú de dinastía sabes más que yo, por eso te pregunto. Y bueno, y decimos que el absolutismo monárquico se aceleró sobre todo con Luis XIV. ¿Y qué es el absolutismo monárquico? Oye, perdona si estoy pegando una parrafada, estoy introduciendo el tema, pero tú vas a hablar mucho aquí, porque es tu tema. Pero vamos a introducirlo un poquito políticamente. El absolutismo monárquico es, bueno, el epígono es el rey sol. El rey sol, l'état c'est moi, el estado soy yo. Mi francés horrible, que me perdonen si hay algún francés o alguien que sabe francés, el estado soy yo. Todo gira alrededor del rey. De hecho, Luis XIV, cuando murió su primer ministro, su valido, ¿cómo se llamaba? El cardenal Mazarino, ¿no era? Mazarin. Bueno, yo llamo Mazarino, yo soy más carrito. Anunció solemnemente, bueno, ya se acabó, ya no, yo directamente. Y lo hizo. Era un hombre muy peculiar y tenía que doblegar a la nobleza. Bueno, doblegó a todos los cuerpos intermedios, o lo intentó, porque el rey tenía muchos. No lo consiguieron, la monarquía no lo consiguió. Eso lo consiguió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa culminó el proceso que empezó Luis XIV, o que aceleró Luis XIV, mejor dicho, de acabar con los cuerpos intermedios, con el poder de las regiones y con todo idioma que no fuese el francés. Así de claro. O sea, absoluta unificación, pero centralismo del absoluto. Ese centralismo pasó hasta donde pudo a España a través de su nieto Felipe V, que sería Felipe V. Pero aquí tenía más cortapisas porque había otra, con lo cual no llegó tan lejos. Y había los cuerpos intermedios, es decir, los parlamentos regionales, todas las tradiciones multiseculares y la nobleza. Había que domesticar a la nobleza. Y la domesticó de una manera peculiar, ¿no? La maestró metiéndola toda en Versalles. Es que el Palacio de Versalles es una salvajada. ¿Para qué quiere tantos salones? Pues para tener a mucha gente viviendo, así de claro. Mientras estén aquí, yo las tengo controlados. Y mientras los tengo controlados, bueno, incluso tenía habitación para sus favoritas, por no llamarlo otras cosas. Y, en fin, todo el mundo vivía ahí, a todo trapo, manera que los tenían manejados. Habían dos tipos de nobleza, básicamente, la tradicional, la de toda la vida, y otra nueva que él se iba fabricando de leguleyos, de servidores del Estado, de burgueses al que le daba un título, que le debían absoluta fidelidad, y a los otros, pues, los domesticaba a base de suntuosidad. Digamos que en Luis XIV empezó la grandeur de France. Para mí, la auténtica grandeur de France, la auténtica grandeza de Francia está más en la Edad Media que en el siglo XVIII. Lo siento. Yo creo que, en fin, es una opinión mía, ¿eh? Es decir, el siglo XVIII siempre Francia, a partir de ese momento en que empieza a ser la potencia dominante en Europa, lo fue durante relativamente poco tiempo y siempre, en fin, que es más del... Bueno, sí, yo siempre he sido más fan de la Francia medieval que de la Francia del siglo XVIII. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, eso es una opinión muy personal. Y ahí tenía a todos los nobles dando vueltas y bailando alrededor suyo. Y ahí ya empieza, pues, una especie de perversión política. ¿Por qué? En dos sentidos.
en el sentido primero, porque acaba con con las instituciones tradicionales, que al fin y al cabo son las que tienen que sostener a la monarquía. La monarquía se basa en una tradición. Si empiezas a destruir la tradición para quedarte con todo el poder, estás acabando, bueno, mientras está Luis XIV, un hombre potente y capaz de llevar el mando, pues la cosa se mantiene. Pero, pero poco a poco esto se va socavando, ¿no? Eh, Además, tener un montón de nobles dando vueltas en bailoteos y en saraos en una vida ociosa en último instante, en última instancia, significa que cada vez son más, digamos, más prescindibles. Ya no cumplen la función del noble. En la Edad Media el noble tenía una función, que era proteger. Ellos no protegen nada. Están ahí amaestrados. Y el ocio es la madre de todos los vicios. Así que empiezan a pasar cosetas, empiezan a aparecer personajes siniestros. Y aquí tengo, bueno, no voy a entretenerme mucho, pero sí que es cierto que ya en la corte de Luis XIV empezaron a ver cuando la gente con mucho poder se quiere entretener y sabe que es impune, tiene absoluta impunidad, pues puede hacer las cosas más retorcidas y más perversas. De hecho, ahí empezaron las misas negras, en Palacio o en los alrededores de Palacio, las misas negras, los potingues para afrodisíacos y todas estas cosas, y un montón, y una galería de personajes que no voy a enumerar ahora, incluso hacedores de veneno. Empezaron a morir mucha gente envenenada. De tal manera que el rey resucitó la vieja figura del catador. Es que llegado al paroxismo, ¿no? La corte de Versalles en cuanto al centralismo alrededor del rey. Bueno, eso ya venía de antes, pero había un privilegio era ver comer al rey. Imagínate. En fin, una cosa así. Y entonces, bueno, pues en esta nueva sociedad, alta sociedad creada por el rey Luis XIV de grandes despilfarros y de alejamiento del pueblo, es donde ya aparece su hijo Luis XV. Y aquí ya aparecen, ya esto se va acelerando, los personajes siniestros. Y aquí ya sí, te parece, pues empezamos con Madame la Pompadour y Saint Germain, que si te quieres introducir alguno de estos dos elementos. Bueno, si me permites decir una cosa de Luis Sí, XIV, tú has comentado precisamente la división entre la nobleza tradicional, y lo que era la nobleza de toga, que es lo que tú quieres decir, la domesticada, que es la que sí, se sí. trajo al palacio y la que solo podía promocionar sirviendo al Estado, que era él, etat c'est moi. Pero como las cosas no pasan siempre porque sí, me gusta al menos no romper una lanza en favor de Luis XIV, que no es santo de mi devoción, en el sentido de por qué establece esta monarquía absoluta, por un lado, y dos, que esta monarquía absoluta para él no era más que un intento de crear un nuevo orden mundial a través del cual Francia brillaría no solo a través de las armas, que también, sino a través de la diplomacia, la música, las artes, el ballet y la etiqueta, que aquí juega un papel muy importante Monsieur le Frère, el señor hermano, el hermano de Luis XIV. ¿Por qué Luis XIV concentró todo el poder bajo sus manos? ¿Por qué? Bueno, pues porque tenía un trauma. De pequeño se produjo un levantamiento de la Fronda, lo que tú decías, en una contrarrevolución, es decir, los nobles intentaron atar en corto al nuevo rey, que era un infante, era un niño pequeño, y a su madre, si no recuerdo mal, no sé si era Catalina de Medici, puede ser, creo que sí. Los intentaron atar en corto. Y él recordó, con 4 o 5 años, estar en la cama y que entraron los nobles a ver cómo dormía para ver si lo podían raptar. Eso se quedó en su subconsciente y no lo olvidó nunca. Y a medida que fue creciendo, que él no daba muestras precisamente de, este absolutismo, esta personalidad tan acusada que tuvo después, se lo guardó para él y dijo, esta me la vais a pagar. Yo no puedo permitir que otra vez mis hijos sufran lo que me habéis hecho sufrir a mí. Unos nobles atacando
a la propia monarquía. Y a medida que se hizo mayor, al principio su madre, Catalina de Médicis, que ya digo, si no recuerdo mal es su nombre, y el cardenal Mazzarino, lo ataron también en corto y no le dejaban reinar, cuando él sí que quería. Él tenía muchas ideas para Francia, buenas o malas, pero las tenía. A partir de aquí, viendo que no se podía fiar ni del cardenal Mazzarino, ni de su madre, que concentró todo el poder, ni de los nobles que le habían hecho muy, muy malas pasadas de pequeño, decidió doblegar a la nobleza, era un hombre inteligente y sabía cómo hacerlo, y crear un nuevo orden internacional basado en lo que te estaba comentando antes, Ricardo, en las artes, en el ballet, en la música, no solo en las armas, y sobre todo en la diplomacia y la etiqueta. De hecho, el idioma diplomático por excelencia del mundo, sobre todo de Europa, ha sido el francés durante muchos años. Ahora no, pero hasta hace 2 días era el francés. Y la etiqueta en manos del hermano, que se querían mucho, su hermano lo amaba con locura, se amaban con locura, pero no le dio ni esto de poder, nada. Cuando el hermano destacó en las artes militares, lo sacó del ejército y vio que su debilidad era la etiqueta. Y dijo, pues te voy a poner como maestro de etiqueta, pero nada más no vas a tocar. No permitió que nadie tocara nada más. Concentró el poder en sus manos. De aquí viene, porque las cosas, ya digo, no pasan porque sí, de aquí viene este salto que se hizo en Francia. Y como tú muy bien has comentado, este refinamiento vino también aparejado de una falta de simplicidad, de un barroquismo, de una superposición de todos los elementos de la corte. De aquí viene lo que tú dices de los venenos, de aquí viene las misas negras, de aquí viene el espiritismo, que también fue introducido en esa época, después vino de manera más fuerte, pero la cuestión es que hay luces y sombras en el Rey Sol. De hecho, a él se le pinta vestido como Febo, como el dios Sol, en un ballet. Eso es porque de joven no le dejaban nada más que eso. Bueno, Y él pretendía. mira, buscarlo en YouTube, pone Le Roi Dance, es una Le película. Guadin, Sí, y que empieza así, con el chaval que tiene 14 años y está danzando porque era un loco y parece que era bueno, ¿eh? muy bueno. Por eso siempre en todos los retratos luce las piernas, porque era un elemento, parece ser, de belleza y además que era un gran danzarín. Y muestra un poquito cómo es esa corte, ¿no? Y bueno, y cómo en un momento dado da el golpe en la mesa y dice, se ha muerto el cardenal Mazzarino, ya todo el mundo está, a ver, me toca a mí, y de pronto dice, aquí no, pues voy a estar yo solo. Y, bueno, habla de la música y se centra en el ballet, ¿no? Pero de fondo está todo eso, ¿no? Todas las intrigas. Pero Ricardo, es porque no se fía, porque sabe lo que puede pasar si cede el poder. Tiene ese trauma dentro de sí. Por cierto, me ha gustado mucho el comentario que os he hecho de las pantorrillas. Porque poca gente sabe que una de las consecuencias de ser, de querer lucir buenas pantorrillas, bonitas pantorrillas, que en esa época era muy importante, antes también, fue precisamente el hecho que llevó a Enrique VIII la locura. No sé si tú eras consciente de eso. No, no lo sabía. Pero Enrique VIII, ya nos estamos yendo para atrás. Bueno, pues que vale la pena comentarlo. O sea, sí, estamos moviendo unos Sí, sí, no, no, 80 años para atrás. Pero es cierto, o sea, la obsesión de esos reyes por tener unas pantorrillas que quedaran marcadas, que se pudieran plasmar en las pinturas, llevó a utilizar determinados tipos de vestidos, sobre todo determinadas cintas que apretaban las piernas del rey Enrique VIII, y que esto le llevó a una necrosis paralizante en algunos aspectos, también a un dolor insoportable en los nervios, y de aquí vino la locura posterior con las decapitaciones, con la chica esa con la que se casó después de la reina, de su consorte Catalina de Aragón. Es decir, Ujú. siempre hay un porqué. Hay dos Enriques VIII. El primero, que es un hombre católico, temperado, inteligente, y otro que es un loco. Pues será una chorrada, pero fueron las pantorrillas y la necesidad de lucirlas de esa manera, soy el rey de la elegancia de Europa del siglo XVI, lo que le llevó a la locura.
Y lo que tú has dicho de Luis XIV, sí está obsesionado con su figura. De hecho, cuando dejó de bailar, si has visto la película Le Roi Dance, cuando Bueno, la he dejó de visto a bailar, trozos, para él pero es que sepa era la una gente que él está en YouTube y la pueden ver fácil. Bueno, trozos en YouTube, que ya son. Con eso será una buena idea. es una peli Sí, sí. puerca, ¿eh? Muy Sí, puerca. en algún momento, por eso lo digo. Bueno, en YouTube esas escenas no están, porque censuran. Mejor. Y, Pues es y, una y son película trozos. muy puerca, muy puerca. Ya por eso soy cauto cuando recomiendo una película, pero bueno. Y oye, tú hablabas de los famosos personajes que salieron de esa corte y después de la corte. Hablabas del conde de Saint Germain. Sí, pero es Claro, más es bien una. de su hijo, de Luis XV. ¿Era su Ah, hijo? Sí, bueno, sí. no, era el nieto. El nieto, perdón, por eso es que me ha hecho dudar. Ahí tenía un impasse, he dicho, no lo he hecho con seguridad, el nieto es el Luis XV, sucede su nieto, es verdad. Bueno, sí, Luis XV fue digno heredero de su abuelo en las artes amatorias, en las favoritas. Pero era Supongo un que. poco más, era un poco más, bueno, quizás no llegaba tanto como su abuelo, No, 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 en no, no. cuanto a personalidad. No, de hecho, yo creo que tuvo algunos periodos en los cuales se alineó mucho con lo que eran los caballeros, ¿cómo lo llamaban? Había los alocados, la gente que tenía queridas y que tenía una vida disoluta. Después había Francia estaba dividida en dos partidos. Y después había los caballeros que seguían una vida recta, cristiana, una vida de Los valores y devotos, de virtudes. Sí, los los devotos. No devotos. sé yo creo que es Sí, el sí. nombre que tú dices. Ahí hay un momento que está el partido de los devotos, Yo no sé efectivamente. si Luis XV fue de los devotos. Ahora me has matado. No, bueno, más adelante, cuando aparecen personajes como Madame la Pompadour, sus enemigos eran los devotos. Los jesuitas y los devotos. El partido Yo jesuita y creo los que devotos. Luis XVI, Ricardo, sí que fue el gran exponente de lo que serían los devotos. Bueno, la Pompadour, se puede Bueno, hablar mucho no, de los ella. devotos eran los contrarios a todo esto, a la Pompadour, eran los enemigos. Correcto. Yo Ujú. diría que Luis XVI era de los devotos. Vale, perdona, Luis XVI, pensaba es que había pasado el palito de un lado a otro. Tengo dislexia mental. Luis XVI era un santo varón, por lo menos comparado con sus antecesores, con los otros dos Luises. Al principio del podcast de Primum Gradus, el tercero o cuarto capítulo, hice historia rápida en dos capítulos, historia rápida de tres Luises de Francia. Y todo eso lo iba narrando, lo digo. Pero estaba muy al principio y efectivamente Luis XV era un hombre, pues eso, ya se encontró con toda esta pompa y lo que hizo fue profundizar en ella y añadió poco. Y luego Luis XVI era un pobrecito. El más bueno fue al que cortaron la cabeza. Y entonces, si te parece, hemos hecho el propósito antes de no demorarnos mucho en cada personaje, porque si no, este programa podría ser un programa río. Si queréis que nos demoremos en algún personaje, en algún tema concreto, nos lo decís. Pero esto es una presentación a la Revolución Francesa. Porque ya los dos personajes que vendrían ahora, que serían Madame Pompadour o Pompadour, anda que no sé, lo mismo estoy haciendo ridículo, pronunciando así, o Saint-Germain, el conde de Saint-Germain, pues son dos personajes que son para un monográfico, ¿no? ¿Por cuál quieres empezar? Porque, bueno, están intrincados uno con el Hombre, otro. la Pompadour, yo no soy un especialista en ella, pero sí que me gustaría decir dos cosas de ella, solo para poder introducirla a nivel psicológico. No tenía un pelo de tonta, pero no tenía un pelo de tonta ni de vergüenza, y supo muy bien cómo conservar su papel cuando ya no estaba en la alcoba. Es decir, fue la amante del rey muy poco tiempo, yo creo que no llegó a 8 años, desde el baile de máscaras de 1745 hasta 1753. Pero se cuidó muy bien, cuando ella ya no era la favorita de la alcoba del rey, de proporcionarle a su majestad, a su antiguo amante, chicas alocadas, guapas, pero alocadas, y que no tuvieran la más mínima voluntad de influir en política, porque de eso ya se encargaba ella. Yo es lo que quería comentar de No, la, no, de la a eso quería llegar. Madame Pompadour, nacida Juana Antonieta, bueno, o Gianna, bueno, pero no vamos a liarnos, ¿eh? Yo te busco los nombres porque Poison, no sé, me suena, puede ser veneno, Poison. Hay O- Poison eh, y, eh, y, y Poison
En inglés y francés, Bueno, que es veneno, y poisson, que es pescado. bueno, no sé. Es Poisson, Poisson. Es que estoy aquí demostrando mi ignorancia galopante. Marquesa de Pompadour. Ese título lo compró, ¿eh? Para presentarse en la corte. Este era el nivel al que había llegado la nobleza, comprar títulos. Y vamos a hacer una biografía acelerada sin detalles, porque los detalles tienen. Vamos, fue entrenada para ser la favorita del rey. Es decir, y habían distintos partidos, y se murió la favorita con 26 años. No me acuerdo ahora cuál es el nombre, pero no viera el caso. Una chica de 26 años que tenía un futuro prometedor y pringó, se murió. No parece ser que la hayan asesinado ni nada. Y entonces entró ella en acción. ¿De dónde venía ella? Ella era hija de, pues, el señor Poisson y de una señora y tal, y estaba ahijada por un noble. Y todo parece ser que su padre huyó por un desfalco, por un tema ¿verdad? Pero su padre oficial posiblemente no fuese su auténtico padre. Corren los rumores de que el auténtico padre era el amante de su madre, que la puso como eran las jovencitas de la época, la puso bajo la custodia de unas monjitas en un convento, y ahí le dio la más refinada educación. Por eso la gente dice, hombre, se esforzó mucho en que la chica brillase. Y en las intrigas de la corte, pues necesitamos, ahora que ha muerto la favorita, necesitamos una cabeza de puente, un desembarco, y fue el famoso baile de disfraces, en que aparecería el rey no me acuerdo, ¿de qué iba disfrazado? ¿Te acuerdas? Es que Ay, no me no, acuerdo ya. Pero pues no bueno, lo sé. es que aparecieron 7 reyes, 7 tíos con el mismo disfraz. ¿Ah, sí? Ah, no, eso. Sí, sí. Entonces, pues todas fueron las que estaban ahí preparadas, fueron cada una, hasta que por fin el rey se sacó la máscara y ahí estaba, y era ella. Entonces ella graciosamente dejó caer el pañuelo, así con coquetería, se lo recogió, y ahí empezó, bueno, pues un Y- idilio. Pero esta chica es que estaba muy bien educada. Bueno, voy muy rápido porque entra en detalles. Había sido educada para eso. Y esto, atención, vamos a Enrique VIII. Voy a poner la máquina del tiempo hacia atrás. Hay otra película también, un pelín guarrilla, pero que también habla de la arbolena. Y se ve cuando el rey Enrique, bueno, no sé si fue exactamente así, el rey Enrique VIII va a casa de estos, los Boleyn o Boleyn y tal, y dice, Boylan. viene el rey a cazar aquí, y preparan a una de las hijas, porque hay que cazarlo, porque tal, él estaba casado, pero iban a saco. Y resulta que la que. Es que, Ricardo, permíteme, es que la familia de Ana Bolena trabajaba para los venecianos. Vale, No, bien. y no es broma, ¿eh? O sea, Vale, había vale, que perfecto. cazar al rey. Bueno, pues mira, estos apuntes a mí se me hubiesen pasado. Pero eran Ana y, ¿cómo era? Eran 2 hermanas. Pues la que Sí. estaba destinada a ella no le salió, y la otra le adelantó por la izquierda, por la derecha, quiero decir, porque se puso a cuidar al rey, porque se pegó un castañazo mientras cazaba. Y bueno, la cuestión es que, pues lo consiguió. Mm, Es decir, gente entrenada expresamente. Luego, si nos vamos ahora vamos a Inglaterra, la máquina del tiempo, y la ponemos en el siglo XX. No, un poquito antes, una señora, ¿cómo se llama el apellido? No, es que no me acuerdo del apellido. La señora Parker Bowles no se llama de apellido Parker Bowles, sino que es el apellido de su marido. Es otro apellido. Y su abuela de doña Camila ya fue amante del rey Eduardo VI. O sea, que le venía de familia. Quiero decir que, bueno, que esto no es nuevo de ahora. Hay gente que se entrena en. Camila Shant se llama. Shan, gracias, gracias. Pero bueno, pues su bisabuela ya fue amante de otro rey de Inglaterra. O sea que ya es una familia de rancio abolengo de favoritas. Bueno, pero esta lo ha conseguido plenamente. Se ha puesto la corona. Cosa curiosa. En fin, bueno, esto es un paréntesis para que veamos cómo se mueven aquí las cosas. ¿Por dónde iba? Bueno, la cuestión es que esta señorita tan bien educada
frecuentaba los salones y promocionaba los salones literarios. Y había muchos salones literarios en los que brillaban especialmente las mujeres. Los salones literarios es el mundo donde se hacía cultura en aquella época, donde iban los gente refinada, que aparte de hacer cosas impúdicas pero también dedicaban el tiempo a curiosear y a saber de todo. Y esta señora, impunemente, se dedicó pues a ser pues, la mecenas de una serie de escritores que estaban socavando el orden establecido, al menos teóricamente, pero era como una frivolité, ¿no? Pues estaban todos los filósofos, autollamados filósofos, que ponían en duda la religión, la monarquía, el orden establecido y algunos iban muy... El primero de todos ellos es ¿cómo se llamaba? Que viene de anterior, Jean Meslier. Es un caso extremo, ya venía de tiempos del abuelo de Luis XV, de Luis XIV, que era Jean Meslier, era un párroco, un sacerdote que se declaraba ateo y anti tal, y lo mantuvo en silencio. O sea, una cosa muy o sea, que aquello tenía solera, ¿no? Nunca has oído hablar de este Jean Meslier y su famoso testamento. Lo publicó Voltaire, ¿cómo no? Entonces publicó el testamento de Jean Meslier, que mantuvo sus ideas en secreto para que sus feligreses no lo apaleasen, porque el pueblo seguía siendo devoto. Bueno, pues todo en las élites empezó este humillo así, bueno, los personajes que hicieron la enciclopedia, D'Alembert, Montesquieu, Voltaire, todos estos estaban bajo la capa de Madame Pompadour, que además, no digamos que lo creó, pero fue la gran impulsora del rococó, el conocido rococó, que es llevado lo de Versalles a la enésima potencia. Y la gente pues se reunía pues en los salones literarios a contar las últimas ocurrencias de estos señores. Y qué divertido era todo. Y las ideas no tienen... esto es un flirteo con ideas raras, pero es curioso, ¿no? Y en todo esto, pues también habían ideas esotéricas y extrañas. Ahí ya es más tu campo. Y bueno, decir lo que tú has dicho, pero lo tengo que decir, que cuando esta señora, primero, empezó a adelgazar peligrosamente, ya que, que a ver si esta señora lo que tiene en la tuberculosis, ya no me acuesto con ella, empezó a marcar distancias, bueno, marcó distancias, pero era una señora lo suficientemente inteligente y atractiva en otro plano aparte del físico, como para seguir en el machete todo lo que tú has dicho y tener complicidad con el rey y llevar asuntos de política, meter a sus amiguetes y continuar ahí, pues, pero auténticas embajadas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un caso, pero muchos pormenores, y introdujo muchos de estos pensadores, que cada uno también es una historia. Y he dicho que el pueblo, perdona, aquí meto una cuña, el pueblo seguía siendo católico y tradicional. Quizás muchas partes del clero no, como hemos visto, ahí y otras sí, había una lucha interna ahí, pero ahí estaba más igualado. Y está San Juan María Griñón de Montfort y sus ¿cómo diría yo? Como sus misiones para catequizar a los pueblos que estaban desatendidos y tal. Y una de las zonas que catequizó más fue la Bretaña, que luego fue la que más se opuso a la revolución, o la mismísima Vendée, del cual hablaremos, y que fue el primer genocidio de la época moderna. O sea, había una especie de revulsivo, y hay que decirlo que hoy en día la Iglesia francesa, el católico medio francés es un hombre sin respetos humanos y dispuesto a lo que sea. Todo el mundo tiene ese testimonio y dice, ostras, estos tíos están a por todas, porque desde hace mucho tiempo tienen que ir a la contra. Y ya, bueno, ¿qué tenía que decir? Sí, espera, que tengo aquí cositas apuntadas. Pompadour, mecenas de los filósofos, Voltaire. Era una socialité de la época. Dices, ¿a qué se dedica? Soy socialité. ¿Nunca has visto ese oficio socialité? ¿Qué hace? Pues ir de fiesta en fiesta. Y bueno, luego hay otro personaje que apareció también cuando estaba ella, que sé poquitas cosas, sé algo, que es el Saint Germain. Cuenta cosas de Saint Germain, hombre.
Que este es un A tipo ver, que primero, ¿de que dónde salió? Que nadie lo sabe, tiene muy claro. Y bueno, además dicen que no murió. Bueno, eso ya la leyenda. mira, lo que te puedo decir es que aparece en Francia en el año 1758 aproximadamente y que venía de Holanda. Sí, pero antes A la los primera aparición en público fue en la corte de Viena. O sea, este señor ha recorrido todas las cortes, o sea, que no, a puntualización, ¿eh? bueno, Y si nadie venía, sabe cómo, parece ser que venía de Rumanía, de Transilvania. Hungría, Sarascopatak, Vale. pero no se sabe. O sea, no se sabe. Hay más preguntas que respuestas sobre Saint-Germain. Se puede decir que había estado, como tú dices, en las Cortes Europeas, que visitaba delegaciones diplomáticas, pero evidentemente este hombre tenía fortuna y por lo tanto no se conocía de qué vivía, de dónde venía su fortuna, realmente qué nacionalidad tenía. Sí que se sabe que era un hombre elegante, que vestía bien, que gastaba, que era educado, Que que componía hablaba. música, ¿eh? Bueno, sí, sí. Sí, otra vez para los oyentes, buscar música Saint-Germain y veréis su música. Está, yo creo que es aceptable. Bueno, tenía conocimientos de música, pintaba, Era hacía alquimista. poesía, era alquimista, evidentemente. Ahí eso le dio canjeó fama especial, la alquimia. Y hay cosas raras, como por ejemplo, hablaba a la perfección, sin ningún tipo de acento, el francés, el inglés, el italiano, el chino, el árabe y el sánscrito clásico. Dice que se ve que había estado en el Tíbet, que siempre se lo veía de manera joven, era ambidiestro, hizo amistad con Luis XV y con Madame Pompadour, tenía a Casanova como detractor. A ver, si entramos, yo lo que conozco más de él es su vertiente esotérica. Pues nada, habla de eso, sí, total. Ya, si la Pero, gente quiere saber más, haremos un monográfico sobre Saint-Germain. Tú di algo, cuatro trazos. Estamos haciendo un marco general para que viesen el ambiente, cómo la revolución se iba preparando. Todas estas cosas van contra la tradición en la que se tenía que sentar el régimen monárquico, con lo cual se estaban cerrando la típica imagen del tío tonto que está en un árbol cerrando la rama y él está en la rama. Esa es la imagen que yo tengo de estos reyes, pero, sobre todo a partir de Luis XV. Pero bueno, continúa. bueno, lo que puedo decir a nivel, es que no sé si la palabra es esotérico. Hay quien dice que este hombre tenía contactos con los últimos turcos. ¿Qué es eso? Uy, este es un tema ya muy largo. Sería como Bueno, es que una clase de siempre, inmortales. bueno, pero ya estamos, que él mismo era un inmortal porque no envejecía nunca y todas estas cosas. Bueno, Hay quien ¿sabes lo que es decía que era Agartha? ¿quién? Agartha, Joder, Shambhala. sí. Y también decían que era el judío errante. Bueno, se lo conoció por muchos nombres. Tuvo Bueno, sí, en Holanda tenía otro nombre, el conde de, es que no sé, es que iba cambiando el nombre además. Es que por eso digo que es un tipo tan, tan que da para una película y no acabas, vamos. No sé cómo se llamaba. En Holanda tenía el conde de no sé qué, de otra cosa, de Sardi o algo así, es que no me acuerdo. Pero Mira, hay cosas que sí que podemos decir, ¿vale? sí, sí. Cosas que son esotéricas, pero que se pueden decir. Uno, fue uno de los inspiradores de los Iluminados de Sí, no. Baviera, Mm. a través de los No, cuales él intentó que Adam Weishaupt, el creador, pues creara los Iluminados. Tenía redes de información en Rusia y en Prusia. Es una certeza. sí, sí, eso se sabe. Ah, se le vio en Rusia, se le vio en Nuremberg, se le vio en Leipzig, se le vio en Holanda, hasta, hasta el punto de decir que llegó a América. Sí, Formó parte En Luisiana hay una de leyenda, Nueva por lo menos hay una Orleans. leyenda, por lo menos hay una leyenda. Lo de Rusia es el amigo del príncipe Orlov, que era una persona influyente en la corte de Catalina, si no recuerdo mal. Y también estuvo con Pedro el Grande, o sea, es un tipo, pero es que impresionante. Se le llamaba como conde de Surmont en Holanda.
Vale, ¿ves? Es que no me acordaba. Pero Es que no he querido realidades. memorizar el proceso para no enrollarme mucho con el señor, Al porque si no, no final, salimos. Ricardo sigue el paso, sigue el rastro de la pasta y del interés. Este hombre que dejaba redes de comunicación, redes de espionaje, redes de inteligencia. Eso es una certeza. Este hombre ayudó a crear los Iluminados de Baviera. Este hombre pertenecía a diversos movimientos luciferinos, digámoslo así, esotéricos luciferinos. O sea, hay algo detrás de él. Puede ser uno, yo tengo la teoría que eran muchos. No puede ser una sola persona. Y eso Demasiadas cosas, explicaría el ¿verdad? por qué, demasiadas, y eso explicaría el por qué se le veía eternamente joven y por qué se le veía en países muy distintos. Estamos hablando de una época que no había teléfono, no había vídeo. Bueno, pues soy el conde de Saint Germain. ¡Ostras, sí! ¡Qué fuerte! Yo lo vi hace 30 años. Igual tenías cataratas y no tenías delante un gato con un espantapájaros en la cabeza y te creías que era el conde de Saint Germain. Esa es para mí la realidad. Si hacemos caso al tema esotérico, bueno, pues sí, es uno de los últimos encarnados, estuvo bueno, mejor que no diga el nombre, porque cada vez que lo digo, después tengo problemas. Estuvo con determinadas personas, era inmortal, tenía contactos con los últimos Tulkus, venía de Agartha, venía de Shambhala y hoy continúa vivo. Me da sí, sí, eso de que todavía continúa vivo porque nadie ha encontrado su cadáver, bueno, unas cosas así muy curiosas. Em, pero yo creo que es un ejemplo claro de autopropaganda, de saber venderse muy bien. Y de Pero redes de inteligencia, exacto, sí, utilizándolo. sí, pero es una maravilla, ¿eh? Eh, Digo, es una maravilla, aunque sea para el mal. Es un personaje. Yo creo que nos van a empezar. Oye, por favor, Conde Saint Germain, ya verás que tendremos que hacer un monográfico de este. Si te parece, pasamos ya de él. A todo esto, Luis XV, pues a su rollo, él feliz, en fin, montaban las fiestas, Madame Pompadour. Es que, contrariamente a Luis XIV, que le molaba esto de ser el centro de atención, él era Luis XV, tiene un rasgo de carácter. Aquí el carácter de los reyes influye mucho. Le molaba ser el rey absoluto, pero está todo el rato que todo el mundo le viese cuando come, cuando duerme. O sea, había un ritual de, vamos, tienes el privilegio de ver al rey comer. Pues, ya verás, Y yo soy el rey. bañarse. Sí, o sea, que me estén viendo cómo como, pues, en fin. Y entonces Madame Pompadour le proporcionaba intimidad, no intimidad, digamos, lujuriosa solamente, sino, mira, te monta una cenita con tus amigos, aquí solo, con tal, y lejos de los pesados de la corte, te he montado una fiestecita, o sea, tú tranquilo, tú no pienses llamando yo. Yo te... Y eso lo apreciaba mucho. Entonces él sí ese. Y luego tenemos a Luis XVI, ¿no? Pero antes de Luis XVI aparece la Dubarry, una favorita. Esta era una profesional del asunto, era más vasta que, digamos, que la Pompadour, aunque también era una persona educada. Y junto a Dubarry aparece Cagliostro, que es otro personaje para mí por la corte. Que, bueno, Cagliostro es otro personaje. Yo creo, le pongo un escaloncito por debajo de Saint Germain, pero también es otro personaje curioso, ¿no? Otro alquimista, bueno, famosísimo también, y bueno, ahí estaba en la corte, ¿eh? Y estuvieron implicados en el luctuoso hecho del collar de la reina, de un collar suntuoso que parece que iba a, bueno, es que no, yo nunca me he aclarado mucho, pero que desapareció un collar de diamantes de incalculable valor y entonces, bueno, intrigas palaciegas. Bueno, es un caso detectivesco que luego en la Revolución Francesa salió el tema. ¿Por qué? ¿Quién, quién, quién enfiló a la Dubarry? A la nueva y flamante amante de Luis XV. Pues, la recién llegada Delfina de Francia, que era María Antonieta, que todavía no era reina, evidentemente, estaba con Luis XVI, que era bastante pacato el hombre, y esta se dio cuenta, bueno, ella tampoco, no sé si tenía muchas luces, pero se dio cuenta de que esta tía va a mandarle más que yo en el futuro, la voy a eliminar, y fue a por ella. Había una cosa que supo ver María Antonieta, en otras cosas fue muy ilusa, ¿no? Pero eso lo vio de lejos y el gran enemigo lo tenía en la familia real, en los sucesores de, bueno.
Y este es el panorama general que había en las Cortes de Francia. Pero en el panorama ideológico estaban los filósofos de la pues esto, de la enciclopedia, Voltaire, y por ahí había otro tipo en Ginebra, un ginebrino, que era Rousseau, otro personaje que por sí mismo merece un programa. Ya se lo hice hace tiempo, que no me importaría hacerle otro, que era otro tipo que socavaba el orden establecido, pero que era como dentro de esta playa de filósofos, de gente contra el régimen, pues era el antítesis de Voltaire, ¿no? Entonces, entre ellos se llevaban, bueno, Voltaire lo despreciaba, se reía de él. Pero no hay que despreciar nunca a Rousseau, porque fue mientras que Voltaire era el de la razón, un tipo con inquina contra la Iglesia, aunque acabó pidiendo los santos sacramentos al final, eso está más que comprobado, pero siempre acababa todos sus escritos con ¿cómo era? Ecresé la infame, o sea, aplastemos a la infame, tal, se refiere a la Iglesia, y se reunía con sus amigotes ahí y tal, y nadie le hacía caso. Es un tipo simpático, bueno, es un poco rompedor, eso que siempre es un intelectual, ya sabes, es un traviesillo y tal. Y este traviesillo pues acabó en otras cortes de Europa y tal, bueno, en fin, que era un tipo curioso, ¿no? Pero no le daban importancia. Y luego estaba Rousseau, que era un tipo peculiar y que ya le dedicaremos un programa, porque creo que lo merece, pero que también puso el veneno de un nuevo, ¿cómo diría yo? Contractualismo. A ver, el primer, Cosmovisión. cosmovisión y contractualismo político. Me explico. Antes había un tal Hobbes que dijo, wow, el hombre es una bestia para el hombre y por lo tanto hay que ponerse de acuerdo y hacemos un contrato para... Que luego él mismo admitía que, ¿dónde está el contrato? ¿Dónde lo he firmado yo? Bueno, es una composición mental y tal, era para justificar, ahora no vamos a hablar de Hobbes, pues es lo mismo, pero desde otro punto de vista. El hombre es bueno por naturaleza. Y entonces cree en la voluntad general, pone las bases de una democracia esta, bueno, bueno, como el hombre es bueno, pues la voluntad popular pues nos llevará a la bondad, siempre y cuando el hombre siga siendo puro. Y es el de la teoría del buen salvaje, que por cierto Voltaire le contesta una carta muy graciosa, no tengo el texto aquí, que le dice, querido amigo Rousseau, yo a estas alturas de mi edad no estoy dispuesto a volver a andar a cuatro patas para volverme un buen salvaje. O sea, yo creo que sus teorías se las puede meter donde le quepan, porque Voltaire tenía muy mala leche, o sea, que lo despreció totalmente. Y Voltaire sobre todo ha puesto una cosa venenosísima, que es el culpable de todos los desmanes pedagógicos y de la Loxe y la madre que los trajo al mundo, que han venido después. Todo es el experto en educación, el Emilio, un señor que es que ya es un tópico decirlo, pero que tenía hijos con la criada y los mandaba al orfanato, que el orfanato era muerte segura. Este era Rousseau. Eso sí, era todo sentimiento. Bueno, pues estos personajes son los que crecían en la sombra de las cortes y, bueno, eran graciosillos, tiene más, pero iban conspirando. Las conspiraciones existen. Y no sé si me he dejado algo. Yo creo que el panorama... El próximo día ya entraremos en los hechos. Lo que pasa con Luis XVI, cómo era Luis XVI, cómo era María Antonieta, cómo era su primer ministro o el ministro de Economía, Necker. Y ya entramos... Suizo, como Rousseau. Vale. La senda de la serpiente, Venecia. Bueno, yo creo que aquí lo podemos dejar. Yo creo que ya hemos hecho un panorama general y hemos sembrado más dudas que certezas, pero nuestra idea era pintar un cuadro general. Y ya la semana que viene, o cuando toque, empezaremos con la Revolución Francesa propiamente dicha. Y ahí sí que podremos entrar en detalles. Pero es para que veamos que no surgió de la nada la Revolución Francesa. No, ¡ay, ostras! Que es que la gente estaba muy enfadada. Estaba enfadada, pero como siempre había estado enfadada. Los que lo instigaron fueron esta gente que pues, echaron la carne de cañón por delante. La Revolución Francesa, ya lo adelanto y lo dejo aquí ya, es la inventora de la carne de cañón. En todos los sentidos, en las guerras y en las revoluciones.
pero de eso ya hablaremos. Y el epígono de la carne de cañón, el máximo exponente es nuestro amigo Napoleón, que es la fase final de la revolución. Y creo que con esto ya hemos dado un cuadro general y nos hemos quedado. Tú te acuerdas de muchas cosas, que yo ya lo sé, porque te he dicho que hablas de los Illuminati, pero dejémoslo. Los Illuminati están ahí de fondo. Un día le dedicaremos un programa a los Illuminati de Baviera, que parece que ya no existen, pero la gente lo está reviviendo continuamente y que intentaron infiltrarse en la masonería. A todo esto hay que decir que en cualquier Sí, cosa que... existen. Bueno, no lo sé, bueno, nos lo dirás tú cuando hagamos el programa, que tanto Saint Germain como Cagliostro eran miembros de la masonería y algunos crearon ritos incluso. Pero no hemos querido meternos ahí. Yo creo que aquí lo dejamos, ¿verdad? Y si Venga, os ha gustado un programa, poned un me gusta y os prometemos que cuando la Revolución Francesa lo tomaremos más poco a poco. Y si queréis que alguno de estos temas los desarrollemos, pues le dedicaremos un programa a alguno de estos personajes. Y con esto y un bizcocho, bueno, hasta mañana a las 8 no, hasta cuando toque, a la hora que sea. Bueno, pues nada, pues lo dicho. Tengo que decir simplemente que si queréis mandar comentarios, he cambiado el correo electrónico del programa. Es primumgradus@proton.me. primumgradus@proton.me. Las razones, bueno, esto es Proton Mail, que en teoría es más secreto, pero no van por ahí los asuntos. Es que el anterior correo lo empecé a usar para cosas que no eran del programa y al final tengo tal cacao que es desorden mío. Porque como era más fácil que mi otro correo, lo daba siempre. Entonces se me mezcla todo. Digamos, puedo tener una cosa de un aviso del banco junto con un oyente que me dice algo. O sea, soy un tipo desordenado. O sea, por favor, si llega algo a Gmail, pues lo atenderé, pero mejor a primumgradus@proton.me. ¿Vale? Pues ya está. Hasta pronto. Adiós. adiós.